Muy buenos días, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga, también a los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte y pareciera que entráramos a una serie dentro de la serie, porque vamos a entrar a ver el tercer ejemplo que el Señor toma acerca de la ley y vamos a abordar el día de hoy el tema del divorcio. Por eso les decía, vamos a entrar como una serie en otra serie, porque aquí me voy a hacer una estadía por varios domingos. Y vamos a abordar este tema porque pareciera algo sencillo, fácil, pero no es así. Incluso los jóvenes que me escuchan pudieran decir como que esto no va para mí. No, esto incluye a todos. El casado, el divorciado, el joven. ¿Por qué? Porque vamos a abordar todo este tipo de temas. Para los que ya están casados, ¿qué implica el divorcio? Para los que son divorciados, se pueden volver a casar. Para los adolescentes, considerar seriamente con quién se van a casar, porque no hay vuelta atrás. Entonces, es un tema que va a bendecir a todos, tanto, no importa la edad, y tampoco los años que tengas de casado, porque de alguna u otra forma, hermanos, esto es algo en lo que nosotros podemos considerarlo. Y por eso vamos a hacer un buen tiempo, vamos a pasar en estos textos de Mateo 5 del 31 al 32, que es precisamente lo que vamos a ir desarrollando. El tema que vamos a tratar el día de hoy lo he titulado Perspectiva Bíblica del Matrimonio. ¿Cuál es la perspectiva bíblica del matrimonio? Ahora te preguntarás, bueno, ¿qué relación tiene eso con el divorcio y con lo que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, tiene que ver mucho, como lo vamos a ir explicando. Vamos a leer primero el texto, Mateo 5 del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Quiero hacer un paréntesis. Vamos a abordar también a lo largo de estas enseñanzas que vamos a tomar, la diferencia entre repudio y divorcio. Me llegó una enseñanza hace unas semanas donde hay ciertos predicadores que de alguna forma respaldan el divorcio, asumiendo que lo que Dios aborrece es el repudio, mas no el divorcio. El divorcio es aceptable siempre y cuando se haga de una manera legal, ¿no? Que te divorcies formalmente. Esa es una aberración y una distorsión de lo que el Señor enseña. Por eso vamos a tomar un tiempo demasiado amplio, lo que sea necesario para abordar ese tipo de cuestiones, porque muchos se van a un extremo, ¿no? Al ver que estamos en una sociedad que de una u otra forma el matrimonio o el concepto familia está perdiendo el concepto de lo que es realmente, está definiendo de una manera distinta, no implica que la iglesia cristiana sucumba ante esta presión, porque esto que acabo de mencionar tiene mucho que ver, ¿no? Ahora está sucumbiendo el concepto familia, matrimonio, porque lo están redefiniendo con otro tipo de ideas. No, el matrimonio ahora puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, no puede variar, o incluso la unión sexual determina lo que es un matrimonio. O sea, todo eso es una aberración. Entonces, lo que nosotros vamos a abordar es estos diferentes temas para que sea un concepto claro en la vida de nosotros. Como ahorita acabo de mencionar, es el hecho de que la Biblia, según unos intérpretes mencionan que respalda, eso no es así. Vamos a irlo explicando, porque muchos se van al extremo y ahí es donde ya no desarrolla la idea. Bueno, como la iglesia está sucumbiendo, entonces vamos a decir que no se puede divorciar. Pero hay sus excepciones, pero vamos a manejarlas de una manera que lo menciona la Biblia. Vamos a ver si es como se pinta la cosa. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, este texto, más que dar una concesión para divorciarse, nos enseña lo sagrado que es a los ojos de Dios el matrimonio. Este texto de alguna forma está ligado a Deuteronomio 24:1, donde precisamente Moisés empieza a decirles que den carta de divorcio. Pero eso no es una concesión que Dios esté dando a un matrimonio. Lo que Dios estaba dando era evitar precisamente el divorcio en masas, porque lo que estaban haciendo es que se divorciaban por cualquier capricho, por cualquier situación. Entonces el Señor dice, no, espérate, vamos a no solo a regular,
sino a poner una forma en la que de alguna manera puedan observar que no te puedes divorciar de cualquier cosa. Entonces, por eso viene esta que vemos ahorita, acabamos de leer Mateo 5 y Deuteronomio 24, Mateo 19, que vamos a tratar cuando al Señor le preguntan, oye, entonces, ¿por qué a Moisés les dio carta de divorcio? Pero vamos a ver que no era para que carta abierta, bueno, entonces sí hay divorcio, pues vamos a divorciarnos, no. Era para evitar los divorcios en masa, en primer lugar. Entonces, por eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda esta miniserie, dentro de esta serie. Probablemente al inicio van a surgir muchas dudas, muchas preguntas. No se desesperen porque es imposible abordar todo eso en una sola enseñanza. Por eso vamos a tomar varias enseñanzas para hablar al respecto. El divorcio, hermanos, se ha convertido en una epidemia mundial. Lo más seguro es que nadie del que está aquí en esta sala, o mejor dicho, todos los que estemos en esta sala, nos ha tocado ver un divorcio de cerca. Es casi factible. Yo recuerdo hace tiempo, cuando iba ahí con los niños a la primaria, a la escuela por ellos, y me decía, mira, fulanito, su papá está divorciado, y fulanito, su papá está divorciado. Todos sus amigos eran divorciados de sus papás. Y eso es algo que de alguna forma es crítico en la situación. Porque precisamente eso es el problema de la sociedad en la que estamos. Pensemos en lo siguiente, si el matrimonio es el fundamento para la sociedad, no es casualidad de que en el mismo momento donde el concepto familia y matrimonio se está viniendo abajo, la moral de la sociedad colapse. O sea, hay una relación directamente proporcional, porque precisamente el matrimonio es la estabilidad y la familia es la estabilidad de una sociedad. Pero si se pierde el concepto matrimonio y familia, obviamente no va a haber un punto de referencia en la sociedad, no hay valores y la moral está sucumbiendo por causa precisamente del matrimonio. Vean nada más lo importante que es entonces el matrimonio. Ahora, para que nosotros tengamos una perspectiva bíblica del divorcio, necesitamos tener antes una perspectiva bíblica de lo que es matrimonio. ¿Me escucharon bien? Esto es importante. Por eso vamos a comenzar el día de hoy viendo la perspectiva bíblica del matrimonio. Si nosotros no evaluamos lo que es el matrimonio a los ojos de Dios, vamos a tener en poco lo que es divorcio, porque no entendemos lo que el matrimonio representa para Dios. Entonces, joven, que tú todavía no te has casado, piensa bien con qué es lo que vas a hacer y con quién lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe de ser algo valioso, porque Dios así lo ve. Y cuando perdemos de vista lo valioso que es para Dios el matrimonio, pues nos da igual si te divorcias o no. Por eso mismo vamos a empezar partiendo del matrimonio. ¿Qué es a los ojos de Dios el matrimonio? Para poder evaluar bíblicamente entonces y considerar dos veces lo que es el divorcio. No vamos a entender lo serio que es el divorcio si no entendemos lo que representa el matrimonio delante de Dios. Les quiero ilustrar con un ejemplo. Yo espero que me ayude el ejemplo. Supongamos que tú vas con tu esposa y de repente, o con una mujer específica, sea tu hija o una amiga, y tú le vas a regalar una billutería, para los que son francófonos aquí. Bueno, algo de joyería, ¿no? Le vas a regalar algo. Y tiene esas piedritas, ¿no? Así que se ven bonitas. Y, muchas gracias, qué bonito detalle, ¿no? Y unos aretitos, por ejemplo, con su juego y el collar. Y tú dices, pues tú vas quedando bien, ¿no? Y la mujer dice, pues qué gracias, qué amable y todo. Pero tú ves que lo ve y lo trata así como sin cuidado al respecto, lo que tú le acabas de dar, sin tener cuidado sobre la joyería que le acabas de dar. Porque ella piensa que es falso. Porque pensaría que sería imposible que tú le regalaras, no porque no quieras, a lo mejor porque no está al alcance, algo de mucho valor, como tener diamante en sus orejas con los aretes o un gran diamante colgando en un collar. Pues tú ves que lo anda ahí tratando como algo pirata, por ejemplo, no lo guarda en un lugar pues inapropiado, y tú llegas y le dices, oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque eso es de valor. O sea, no solo por el precio, sino por el detalle que te lo doy, y aparte que es original. Entonces, cuando la persona ve que algo es original, lo cuida, lo guarda, lo valora. Esa es la idea que nos presenta el matrimonio.
Cuando nosotros vemos que el matrimonio es de valor y de gran estima a los ojos de Dios, entonces nosotros le debemos de dar el valor que corresponde a lo que Dios mira con gran valor. Porque si nosotros no tratamos con el mismo valor a lo que Dios le da valor, entonces para nosotros va a ser fácil tratarlo como sea. Es por eso que antes de abordar el divorcio, necesitamos abordar cómo Dios ve el matrimonio, para poder nosotros entonces evitar llegar a ese punto. Porque si no le damos el valor que Dios le da, pues vamos a tratar nuestra relación con cualquiera, hablando en el concepto de matrimonio, pues como se nos dé la gana, apelando a que es mi derecho. ¿Por qué? Porque somos maltratados. Bueno, eso es entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir desarrollando todo eso. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, en primer lugar, lo que nosotros necesitamos considerar es que el matrimonio es una institución divina. Observen lo que acabo de decir, el matrimonio es una institución divina. O sea, no es una creación humana, en el sentido de que no es un invento del hombre. Al ser algo creado por Dios, eso le da valor. Pensemos en lo siguiente, ¿qué es lo que te da valor a ti? Mi cartera, la cuenta en el banco, las cosas que yo tengo, eso no nos da valor. A lo mejor le da valor a la sociedad, pero a los ojos de Dios, lo que nos da valor es que tenemos la imagen de Él en nosotros. Todo lo que tiene relación con Dios, de alguna manera es algo valioso. Y nosotros fuimos creados a su imagen. Al ser creados a su imagen, eso es lo que te da a ti valor. Eso nos da valor como persona. Eso te da valor a ti como mujer, como esposo, como hombre. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen de Él. Entonces, al ser creado por Dios, eso le da valor. Y Dios instituyó el matrimonio. Por eso es una institución divina. Vean lo que dice Génesis capítulo 2, 24. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su juez y serán una sola carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El problema de muchos matrimonios es porque se llevan a la mamá también. Y el texto es bien claro, dejará a su padre y a su madre. Fíjense qué interesante, porque estamos en Génesis y Adán y Eva es la primer pareja. O sea, los primeros seres humanos. Ellos no tenían padre y no tenían madre. Entonces, lo que Dios está aquí diciendo es determinar lo que debiera de ser en la vida de un matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, pensemos entonces en lo siguiente. Si el matrimonio es una unión, entonces, y es algo que Dios estableció, entonces el divorcio es la disolución del matrimonio, lo cual se convierte en separar lo que Dios unió. Fíjate, Dios une y el hombre desune. Ahora, la pregunta aquí es, ¿será eso correcto? Vean lo que dice Mateo 19, del 3 al 6. Mateo 19, del 3 al 6. Ahora, con esto no quiero decir tampoco que no haya ninguna minucia o algo para que se lleve a cabo el divorcio, pero lo que sí quiero ir abordando es primero el valor que corresponde al matrimonio para considerar si lo que tú estás viviendo es realmente causal de divorcio. Vamos a ver Mateo 19 del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, quiero aquí entrar un poco en el contexto de lo que estamos leyendo. Esto aconteció en una región donde hubo un acontecimiento de lo cual todos entendemos y sabemos. ¿Cuál fue este acontecimiento? La muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista se llevó a cabo precisamente en esta área donde abordan a Jesús y le preguntan acerca del divorcio. A Jesús se le hace una pregunta, no solamente fue tirada al azar,
sino llevaba la intención de condenar a Jesús. Porque en ese mismo lugar Juan el Bautista levantó la mano y apuntó a Herodes de que se había metido con la esposa de su hermano, lo que le causó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces ellos vinieron y le preguntan a Jesús acerca del divorcio porque buscaban que también Jesús fuera visto como un adversario al gobernador, porque precisamente continuaba él gobernando y viviendo con la mujer de su esposo. Entonces cuando le preguntan a Jesús, había también dos escuelas, donde una escuela apuntaba que te podías divorciar por cualquier cosa y la otra donde decía que solamente era por divorcio. Lo estoy diciendo a grandes rasgos porque esto lo vamos a ir estudiando en las otras enseñanzas, pero solamente para entender esta parte del texto. Entonces cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, era para que Jesús se inclinara a una de las dos escuelas y entonces vinieran sobre él pues depravación, esa es otra cosa. Desaprobación, gracias. La desaprobación hacia su persona, dependiendo la postura que él iba a tener. Entonces, lo que hace el Señor Jesús en este texto, no apeló a ninguna de las dos escuelas. Él apeló al fundamento inicial de lo que es un matrimonio. Él fue al Génesis, no fue a la ley. Los discípulos apuntaron a las dos escuelas y también a lo que Dios había permitido que Moisés estableciera. Pero Jesús no fue ni a la ley. Él fue antes de la ley, fue al Génesis. Fue a lo que Dios dijo desde un principio. Y ahí es donde leemos el verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, escuchen esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Joven que me escuchas, tú estás soltero, tienes la posibilidad y la oportunidad de escoger bien, porque si te equivocas, el texto es claro, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe. Esa es la voluntad de Dios. Ahora tú te preguntarás, pero entonces la fornicación, miren, lo voy a desarrollar después, pero solamente les quiero dar la idea. La unión, el matrimonio no está constituido por la unión sexual. O sea, que si dos jóvenes se tienen relaciones, ya son matrimonio, no. A los ojos de Dios es un pacto, el matrimonio se convierte en un pacto entre dos personas delante de Dios y delante de testigos, obviamente direccionados bajo la ley humana. Pero la unión sexual, de alguna forma, no constituye un matrimonio. Al no constituir un matrimonio la unión sexual, tampoco la unión sexual ilícita constituye algo que rompa el matrimonio. Lo que Dios está mencionando, Jesús estaba mencionando, es que es una fornicación, es una abominación, pero más no que pudiera ser en dado caso el punto de que, bueno, como ya fornicó, ya adulteró, entonces se rompió el matrimonio. No, ¿por qué? Porque la unión sexual no es lo que constituye el matrimonio. Eso corresponde a otra situación, a algo que Dios abomina. ¿Por qué? Porque con lo que vamos a ver el día de hoy, la unión en el matrimonio es entre dos personas. Habla de una unidad. Entonces, cuando alguien comete pecado sexual fuera del matrimonio, está rompiendo ese pacto. Es a lo que son dos puntos distintos. Por eso decía, van a haber muchas dudas, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que todas esas dudas queden claras. Porque de alguna forma, nosotros si no valoramos lo que Dios valora, no le vamos a dar o vamos a minimizar lo que es el tema del divorcio. Entonces, adolescente que me escuchas, que todavía no tienes la oportunidad de llegar a ese punto, considera bien con quién te vas a casar, porque el texto es claro. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, el divorcio entonces es ir en contra de lo que Dios estableció, porque Dios lo unió. Para muchos no es entendible. ¿Qué es lo que el divorcio disuelve? ¿Por qué razón? Porque no se entiende el valor que el matrimonio tiene a los ojos de Dios. Cuando tú no ves el valor que algo tiene, tú lo tratas sin el debido respeto. Por eso es profanar.
Profanar es tratar algo sagrado de Dios sin el debido respeto. Y el matrimonio es algo sagrado para Dios. Y al no considerarlo así, estamos profanando algo o una institución que Dios estableció. Ahora bien, entonces, ¿qué es el matrimonio? Miren, en primer lugar, el matrimonio no es un arreglo de conveniencia humana. No sé a cuánto les ha pasado que, no, cásate con fulanito porque ese te conviene. O cásate con fulanita porque te conviene esa mujer. Mira, es de buena familia, es de buena casa, es de buen hogar. Ahora, para muchos pudieran empujar a su hijo o a su hija o fueron empujados en esa dirección. Puede ser que económicamente sea estable, pero moralmente probablemente sea lo opuesto. Nosotros debemos de apuntar y ver que el matrimonio es una relación entre dos personas que se van a unir y deben de tener por lo menos los mismos ideales, los mismos valores, la misma convicción respecto a Dios. Y es ahí donde muchos jóvenes se equivocan, o donde muchos de nosotros también pudieron en un momento dado equivocarse, o no considerarlo. ¿Por qué? Porque llegaron al evangelio ya casados, o ya teniendo algunos fracasos anteriormente hablando matrimonial. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, a los jóvenes que están acá, vean la historia de Sansón. O sea, Sansón se persinó a hacer su santa voluntad. ¿Cuál? Una filistea. Y sus papás constantemente le decían, oye, ¿no hay mujeres en el pueblo para que escojas y te vas a meter con una de otro pueblo? Y eso precisamente le costó la vida a Sansón. ¿Por qué? Porque no escuchó. Entonces es algo de lo que nos muestra las escrituras. Son directivas, los mandamientos de Dios nos orientan qué es lo mejor para nosotros. Lo que estudiamos la última vez, los mandamientos no son una restricción ante nuestra libertad. Al contrario, Dios sabe que si te casas de una manera equivocada, ¿quién lo va a pagar? Lo vas a lamentar tú. Es mejor esperar el tiempo de Dios. Ahora, Dios diseñó el matrimonio como el elemento fundamental de toda sociedad humana. Por lo tanto, no es de extrañarnos que desde que se perdieron los valores de esta institución, como ahorita decía, ya no está el derecho de familia, ahora es el derecho de familias. Ese lo cambia todo, porque familias es inclusivo. Incluye hombre, hombre, mujer, mujer, o dos hombres y una mujer. O sea, ya es inclusivo. Tú puedes escoger la familia que tú quieras, ¿no? Elige. Entonces, quiero que vean cómo cuando los valores de lo que es el matrimonio de alguna manera sucumben, también la moral de la sociedad sucumbe, porque el matrimonio es el fundamento de una sociedad. Y no es casual de que nosotros veamos cómo está la humanidad moralmente colapsando y que va a la par de una epidemia de divorcios o matrimonios constituidos de una manera inapropiada, hombre, hombre y mujer y mujer. O sea, no es algo casual, tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque se ha violentado el orden y establecido por Dios. Fíjense nada más, por eso el Señor apuntó, desde el principio no era así. Dios dijo que lo que Él unió no lo separe el hombre. Ahora bien, Dios instituyó formalmente el matrimonio. ¿En qué momento? Cuando Él declaró, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. En ese momento Dios estaba instituyendo lo que es el matrimonio. Ahora, esto quiere decir que el matrimonio fuera del origen humano, esto quiere decir que si el matrimonio fuera del origen humano, entonces nosotros tendríamos la capacidad de rechazar el matrimonio cuando quisiéramos. Pero en el momento que Dios lo instituye, entonces imposibilita al hombre de deshacerse del matrimonio como él quiera, o hacer del matrimonio lo que él quiera hacer. Es Dios quien lo instituyó y solo Él tiene el derecho de eliminarlo. Y de ver en las Escrituras las directrices de en qué momento poder regularlo. Ahora, si Dios instituyó el matrimonio, no es como que Dios hizo el matrimonio en el Génesis, lo que acabamos de leer, y nos dejó al aire. Él nos dio una directiva de cómo debe de regularse el matrimonio, cómo debe de funcionar dentro de la casa. Y si nosotros violentamos eso, ahí va a causar problemas. Como ahorita les decía, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea,
habla en un momento dado de una pareja que va a formar un nuevo núcleo familiar. Y muchos se llevan a la suegra, se llevan al suegro. Ahora, serán una sola carne. ¿Con quién eres una sola carne? Con tu marido, con la mujer con la que te casaste. Pero muchos o muchas piensan que siguen siendo una sola carne con el hijo. No les cortan el cordón umbilical. Lo siguen teniendo al lado de ellas. Hermanas, si ustedes no sueltan a sus hijos, o hermanos, si no sueltas a tus hijos, te vas a meter en problemas matrimonialmente hablando. Ahora, con esto no quiero decir que te desobligues de ellos, pero que dejes que ellos tomen su camino, dejes que ellos agarren sus directrices bíblicamente. Es por eso que la instrucción bíblica, nosotros como padres, instrúyelos. Cuando sean grandes, esa instrucción que le pusiste de niño, le va a ayudar en su vida adulta a tomar decisiones en su vida personal. Entonces, esto es como ejemplo de las directrices, ¿no? A grandes rasgos de lo que Dios ha estipulado dentro del matrimonio. Pero vamos a estudiar Génesis 2:18 y vamos a ir ahondando unos puntos más de lo que de alguna forma Dios espera que sea el matrimonio. En primer lugar, ya dijimos que el matrimonio es una institución divina. En segundo lugar, el matrimonio es una unión. Vean lo que dice Génesis 2:18. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dijo Jehová Dios, perdónenme, les leí mal. Génesis es 2:24. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora pasemos a Génesis 2:18. Perdónenme, es que lo puse junto. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, por un lado dice que el hombre se unirá a su mujer, y por otro lado dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ambos versículos nos hablan de unidad, de compañerismo. Entonces el matrimonio es una unidad. La esencia del matrimonio es la compañía. La palabra unirse aquí se refiere a un vínculo que no puede ser roto. Obviamente tiene que ser así porque esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, esta palabra también se refiere a un pegamento. O sea, se refiere a dos personas que están pegados en unidad, en compañerismo. Cuando se concretaban en los tiempos bíblicos los matrimonios, incluso todavía se sigue conservando algo de esto, en el pueblo judío se firmaba un documento que se llamaba Kiddushin. Esta palabra Kiddushin significa consagrarse o santificarse, pero la palabra consagrar o santificar tiene el mismo significado, que se refiere a apartar algo para Dios. Fíjense, apartar algo para Dios. Cuando un judío decía que algo era Kiddushim, quería decir que se volvía la posesión de Dios, algo que estaba totalmente rendido a Dios. Ahora, esta palabra en el contexto matrimonial nos da dos ideas. La primera, que el matrimonio entonces es algo sagrado, dedicado, ¿no?, a Dios. En primer lugar es eso es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una institución establecida por Él. Y todo lo que tiene establecido por Él tiene su esencia de Él. Es santo y debe de ser tratado con el debido respeto. Ahora, la segunda idea que nos da esta palabra Kiddushim es que habla de una consagración de dos personas. Una consagración de dos personas, pero no en el sentido de consagrarse a Dios, sino consagrarse la una para la otra. Porque el matrimonio es Kiddushim. En general es dedicado a Dios, pero también dos personas que se dedican la una a la otra. En pocas palabras, es estar totalmente apartado de cualquier persona para estar totalmente entregado y dedicado, consagrado a su cónyuge. Eso es Kiddushim en el matrimonio. Es la unión de dos personas cuya devoción total es el uno para el otro, convirtiéndose en la posesión personal la una de la otra. Por eso en 1 Corintios 7, no lo vamos a leer, dice que el cónyuge no se pertenece a sí mismo, le pertenece al otro. Cuando alguien dice, oye, pues
Ay, hoy tenemos la tarde libre. Ah, no, me duele la cabeza. Ay, no, que, hermanas, su cuerpo no es suyo, es del marido. Y el cuerpo del marido le pertenece a la mujer. Es por eso que en 1 Corintios 7 dice que el cónyuge le pertenece no se pertenece a él mismo, en el sentido de dominio sobre mi cuerpo, de negarse, sino le pertenece al otro. Porque precisamente el matrimonio es la unión de dos personas, cuya devoción total es el uno para el otro, convirtiéndose en la posesión personal del uno para con el otro. Ahora, el matrimonio entonces es el abandono total y completo de mí mismo a mi cónyuge. Y es aquí donde ya se complica la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué vienen problemas dentro del matrimonio? Porque no aprendemos a morir a nosotros mismos. Somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros. De hecho, yo creo que la mayoría de matrimonios, sin conocer a Dios, nos casamos de una manera incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Porque esa mujer o ese hombre cumplía tus expectativas. Es que me hace feliz. Es que soy la mujer más feliz cuando estoy con él. Soy el hombre más feliz cuando me llaman por teléfono. Pero ¿qué va a pasar cuando ese hombre o esa mujer ya no te haga feliz? Entonces, pues empezamos a ver conflictos, a mirar por otras partes y vienen las complicaciones, porque se inició de una forma egoísta. Pensaste solamente en ti y no nos dimos cuenta que el matrimonio es la renuncia personal para dedicarnos al otro. Cuando tú renuncias a ti y te dedicas al otro, y la otra persona renuncia a él mismo y se dedica a ti, entonces se forma un ciclo divino, donde cada uno está funcionando de una manera correcta y tiene la bendición de Dios correctamente en ellos. Por eso el matrimonio es Kiddushim, es una consagración de dos personas, donde una se dedica a la otra persona y la otra persona se dedica a la otra persona con la que se casó. Ahora, cuando nosotros no entendemos este concepto que Dios estableció en el matrimonio, tú tratas el matrimonio como se te dé la gana. ¿Por qué? Porque entonces tú no te das a la otra persona y la otra persona regresa con esa misma intencionalidad de que tampoco se da para la otra persona y se convierte en una lucha, una guerra de sexos en el matrimonio entre hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces quiero que vean cómo lo que Dios unió no lo separe, y habla de unidad, lo que es el matrimonio, Kiddushim, algo que es consagrado no solamente a Dios, sino dos personas que se dedican a ellos mismos, se consagran a ellos mismos. Ahora, en Génesis 2:18 leímos que no es bueno que el hombre esté solo. Dios proporcionó a Adán una esposa, una compañera, y la Biblia describe el matrimonio precisamente en términos de compañía. Vean lo que dice Proverbios 2:17. Proverbios 2:17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Fíjense, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Cómo trata lo que es la relación matrimonial? Como un compañerismo, una relación de unidad, de compañerismo. Recuerden que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿no? Le haré una mujer. ¿Para qué? Para suplir esa soledad. No es bueno que esté solo. Ahora, vamos a ver otras enseñanzas de que Dios a algunos les dio cierto don de continencia, en el que, bueno, pueden estar sin casarse y así los ves, ¿no? Nunca tuvieron una relación y parten con el Señor igual. Pero quiero que observen cómo, por un lado, Dios establece, no es bueno que el hombre esté solo, pero solo Dios establece en qué momento Él mismo da los términos para ciertas permisiones. O sea, a unos les deja vivir sin tener una relación con nadie. Pero eso, ¿quién lo establece? Dios. Porque es Dios quien le da eso a cada uno. Pero los que no tenemos ese don, pues necesitamos que, pues, tener una compañera, un compañero, para no estarnos quemando, lo que Pablo dijo en 1 Corintios 7 en adelante. Pero vamos a irlo viendo posteriormente. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Observen, en Proverbios, el reproche es hacia la mujer, ¿no? Dice que la mujer es compañera del hombre, y en Malaquías el reproche es hacia el hombre, donde dice que el hombre es compañero de la mujer. Ahora, vean cómo Dios ve el matrimonio, una relación de compañerismo, de unidad, para suplir la soledad que llega al corazón del hombre cuando está solo. Pero esa unidad y ese compañerismo debe de estar en virtud a lo que Dios ha estipulado, darnos el uno para el otro. Un compañero es uno con el cual estamos íntimamente relacionados, unidos en pensamiento, unidos en objetivos, en planes y esfuerzos. Pero si no hay unidad en los pensamientos, uno quiere jalar a la derecha y el otro quiere jalar a la izquierda, entonces se complica la situación. Y nosotros como personas que buscamos agradar a Dios, necesitamos buscar las directrices en la Biblia para que mi matrimonio se convierta en algo que complazca a Dios. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Pero muchas veces no se da por el egoísmo en el corazón. Miren, obviamente la Biblia no regula cada aspecto de lo que se vive en el matrimonio. Hay cosas que son neutras, ¿no? Por ejemplo, la Biblia sí dice cuál debe ser la función de la mujer, sus responsabilidades y las del varón. Pero hay otras que son neutras en el sentido de, oye, hoy quiero ir de vacaciones, mejor esta semana, no sé, aquí a Nueva York. Y el marido dice, no quiero ir a, no sé, a las cataratas del Niágara. Algo tan sencillo se convierte muchas veces en un punto de pleito. ¿Por qué? Porque no es de que, ¿y Dios qué dice aquí? Es de que uno tiene que morir para agradar a la otra persona. Y el asunto es que nadie de los dos quiere morir. Quieren imponer su santa voluntad. Y el problema es ahí, donde hay términos neutros, donde Dios no vamos a ver donde dice, híjole, ¿qué dice aquí la Biblia? No, lo que dice es que yo debo de morir a mí, ¿no? Y hay con ciertas concesiones neutras, donde ya es el hecho de morir a mí mismo para darme a la otra persona. Y entonces en ese darnos, despertamos en la otra persona realmente el respeto y el deseo de estar con la persona que se está dando a ellos. Es lo que el Señor hizo con nosotros en la cruz. Él se dio a sí mismo. ¿Y qué hubo en nosotros? En agradecimiento, una entrega a Él, una devoción a Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó primero a nosotros. Ahora, la entrada en el matrimonio ha de significar el deseo de juntarse para cubrir las necesidades de compañía. ¿Por qué? Porque precisamente el matrimonio, una de lo que buscó el Señor es cubrir esa necesidad de no estar solo. El amor en el matrimonio se centra en dar al cónyuge la compañía que necesita para eliminar entonces la soledad. Si hay una ignorancia, hermanos, en esto tan fundamental de las enseñanzas de lo que es el matrimonio, es por eso que no es de extrañarse que se entienda o se malentienda lo que es el divorcio entre nosotros como creyentes. Ahora, una de las cosas que más asusta es de que cada día aumentan las estadísticas de divorcio dentro de la iglesia. O sea, algo está sucediendo, algo está pasando. Y muchas veces se ve por la sencilla razón de que ignoramos lo que es el matrimonio a los ojos de Dios, porque no le damos el valor que es. En primer lugar, entonces, es una institución divina. Ya de ahí ya cobra mucho valor. En segundo lugar, el matrimonio es una unión, el darse a la otra persona, una devoción de dos personas mutuamente, que a su vez dan una devoción a Dios. Y en tercer lugar, el matrimonio es y debe de proveer a los incrédulos un ejemplo vivo de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, 22 al 23. Efesios 5 del 22 al 23. Dice así: las casadas
están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, este es un texto que nos describe perfectamente lo que Dios espera que sea un matrimonio. Ahora, esta enseñanza no va en el sentido de ver las funciones y lo que Dios espera de la mujer o del hombre. Simplemente es el valor que tiene el matrimonio a los ojos de Dios. Lo demás lo vamos a desarrollar posteriormente. Pero lo primero que quiero sentar en la conciencia de nosotros es que el matrimonio es preciado y de gran valor a los ojos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de tratarlo de la misma manera. Y si en un momento dado no funcionó, no es porque Dios no te puso la persona correcta. No digan eso. Es porque no actuaron ambos de una manera en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el día del viernes hablábamos acerca de la venganza, acerca de lo que Dios espera en el corazón de una persona. En un matrimonio es la relación entre dos personas. Ese mismo comportamiento que Dios espera de nosotros hacia nuestros semejantes debe comenzar hacia la persona próxima a mí en el matrimonio, que es la mujer o el esposo. Si tú no eres capaz de desarrollar eso en el matrimonio, ¿cómo vas a ser capaz de desarrollarlo en el mundo? Y si tú lo haces en el mundo y dentro de la iglesia, pero no se ve en el matrimonio, seremos los más grandes hipócritas. ¿Por qué? Porque aquellos que digan, ay, mira ese hermanito, cómo se ve el amor de Dios en él. Pero si tu esposa o tu esposo no ve ese mismo amor, eres un grande hipócrita. Porque se comienza primeramente en el núcleo familiar, donde ellos pueden ver el amor que tú manifiestas hacia la otra persona, al ceder, al ser de alguna manera, buscar esos puntos medios, donde morimos hacia nosotros para en un momento dado buscar que la otra persona encuentre su gratificación. Eso es la naturaleza del matrimonio. El asunto es nuestro ego, nuestro orgullo, el por qué aquí se hace lo que mis chicharrones, como dice el dicho, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan. O sea, aquí hago lo que es mi voluntad. Pero no debe de ser así. O sea, si realmente Dios estableció a dos personas que ahora están en Cristo, hermanos, debe de haber una imposibilidad de que no haya reconciliación si realmente están en Cristo. Estoy convencido plenamente de eso. A menos que uno de los dos no sea cristiano. Porque ¿cómo puede una persona no perdonar, no reflejar el carácter de Cristo en una institución tan sagrada y divina, a menos que no seas creyente? He llegado a esa conclusión. No puede una pareja creyente que en un momento dado llegar a ese punto, porque el rasgo primordial de nosotros como cristianos es lo que acabamos de leer. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, y Él mismo nos amó tanto que se entregó a sí mismo. Y el problema es que nosotros no nos amamos demasiado que no nos entregamos a la otra persona. O sea, hacemos lo opuesto. Y el punto en esta enseñanza es: Dios valora el matrimonio. Nosotros lo debemos de valorar igual. Si no ha funcionado como
como realmente debía de haber funcionado, no es problema de Dios, es problema muchas veces del corazón del hombre. Porque el amor de Cristo por su iglesia fue tan profundo que murió por ella. Y de la misma manera, el amor de un hombre por su esposa debería sobreponernos a cualquier sentido de imperfección que ella pueda tener, o viceversa, que el hombre pueda tener. Pero pastor, es que todos los días deja los zapatos en el mismo lugar y las calcetas en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Cuántos años llevan así? 5 años. ¿Qué te cuesta después de 5 años agarrarlo y vaciarlo tú? ¿Por qué vas a pelear por unos calcetines? Fíjense, eso lo escuché en una mujer que estaba aconsejando al mundo, no cristiana. Y lo traigo ahorita de ejemplo porque tienen más sentido común ellos que nosotros. Tienen más sentido. Y esa mujer decía, tantos años, dice, así discutiendo por eso. Qué tontería, dice. Disfruta tu matrimonio. Imagínate, es una realidad. La gente del mundo, hermanos, tiene muchas veces más sentido que nosotros mismos, que conocemos al Señor. Eso no debe de ser entre nosotros. Miren, les quiero mencionar algunos síntomas que pueden darnos o podemos ver cuando el matrimonio se va precipitando precisamente a la barranca. Para que nosotros tengamos cuidado y analicemos cómo estamos y poder de alguna forma poner manos a la obra, porque el matrimonio es de gran valor a los ojos de Dios. En primer lugar, porque es una institución divina. Él lo estableció. Jesucristo no fue a la ley, Él fue al principio. En el principio no fue así. O sea, en el principio no fue algo que Dios ideara. ¿Se imaginan si Adán y Eva se hubieran divorciado? Todo hubiera terminado en el Génesis. Ya no estuviera nada de lo que estamos viviendo ahorita. Si ellos se hubieran divorciado, todo hubiera terminado ahí. Pablo, en el libro, en la carta de Éfeso, regresó al principio. Se unirá, dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vean cómo es el mismo principio a lo largo de las Escrituras. Ahora, hay ciertos comportamientos que señalan que un matrimonio podría estar acercándose a considerar y a poner sobre la mesa la carta de divorcio. En primer lugar, la comunicación. Cuando la comunicación se ve desintegrada es porque hay problemas. La pareja empieza a reflejar conflictos frecuentes. Verbalmente empiezan las agresiones, no solo en privado, a veces en público. Hay una falta de respeto. Se quejan y hablan comúnmente con otras personas de su esposo, de su esposa. Se nota la ausencia de uno de los cónyuges más y más frecuente, o sea, ya hay ausencia en el hogar, o pueden estar ahí, pero mismo hay ausencia en eso. Ya no están juntos, ya no hay afecto como antes, y como alguien dijo con mucha tenacidad, lamentablemente muchos matrimonios no mueren por conflictos constantes, sino a los pies de un muro de indiferencia. La indiferencia en el matrimonio es una de las causas más problemáticas, porque uno de los cónyuges ya no tiene interés por el otro, y al no tener interés no le importa su vida, no le importa su bienestar, no importa si comió, si desayunó, ya no me importa servirle, ya no me importa darme a la otra persona. ¿Por qué? Porque hay un muro de indiferencia entre ambos. Cuando se le da igual y ya no se involucra en nada relevante a la vida de la otra persona. Oye, voy a tal lugar, ¿no? Haz lo que quieras, ¿no? Cuando dice la Biblia que el matrimonio fue para hacer compañía. Fíjate nada más, la Biblia dice que fue para hacer unión y compañía. Y tú cada día buscas estar más lejos de él o de ella. Qué incongruencia, ¿no es cierto? Ahora, Dios ya estableció lo que es el matrimonio. Y nosotros hacemos todo lo opuesto a eso. Nos enfocamos en nosotros, estamos más alejados, no nos involucramos, que implica compañía, que implica unión. Por lo tanto, pasan los años y lo peor que un matrimonio pueda llegar a vivir es verse como dos completamente personas extrañas. Ya no se conoce. Incluso eso es lo que dicen cuando van allá a los tribunales de justicia en el divorcio. Es que yo no lo conozco.
no sé, es algo irreconocible, ya no conozco a mi marido. Tantos años que fueron sembrando esa separación, esa discordia en el corazón. Así que, amado joven que estás aquí, que todavía no te has casado y que ya estás entrando a esa etapa de matrimonio, piénsalo. Es una de las decisiones más importantes en la vida. Primero, aceptar a Cristo. En segundo, ¿con quién te vas a casar? En tercero, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Pero si tú pierdes de vista y lo tomas a la ligera en base a la cultura en la que estamos, bueno, hoy encuentro a fulanita, mañana si no me agrada me voy con Martita, y después me voy con Juanita, y después vas a buscar a Juan. ¿Por qué? Porque no encontraste en la mujer la satisfacción en tu vida. Fíjate nada más, o sea, porque no se inicia de la noche, así no se inicia de una manera de la noche a la mañana. O sea, llegan muchas personas, al no encontrar una satisfacción sexual, empiezan a probar todo. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una satisfacción plena. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos ajustarnos a los principios de Dios. Y déjame decirles algo, como en todo pecado, ¿a qué me refiero? Que hay cosas en tu corazón que tú desearías, pero que Dios no desea para ti. Y es ahí donde viene esa lucha entre nosotros como cristianos. Y ahí te das cuenta que eres cristiano. Porque uno cristiano ni siquiera ve esa lucha en sí, en su vida. Pero nosotros que somos cristianos luchamos con eso, ¿no es cierto? Luchamos con esas concupiscencias, esos pensamientos, esas ideas o esas formas o esas decisiones que quisiéramos tomar, que a la larga sabes que no se ajustan a la voluntad de Dios, pero tienes que ajustarte no a tu deseo, sino a los deseos de Dios. Yo les comentaba la semana pasada de que estaba ahí meditando algo acerca de la relación con los niños, de padres a hijos, y platicando con mi esposa me decía, oye, ¿cómo estaba eso que dijiste? Yo le dije, mira, hay que crear un puente de confianza con los hijos, y ese puente de confianza debe ser 3 principios: te veo, te escucho y te entiendo. O sea, ¿cuántos papás? Oye, papá, ¿qué es esto? Y tú estás, hijo, o la mamá cocinando, y papá, ¿qué? Sí, te escucho, ¿no? O sea, te veo. ¿Por qué? Porque al tú dejar eso y poner la atención al hijo, sabes que él puede ver que tú le importas. Es importante su vida para ti. O sea, dejo mis cosas, te veo, te escucho, saber qué es lo que me tienes que decir, mirándolo fijamente, hay un contacto visual y te entiendo, ¿no? Yo le decía, papá, mira este tanque. Para uno puede decir, bueno, es un juego, es insignificante, pero para él es importante. Yo necesito dejar mis cosas y ver que, yo te entiendo. Para ti es importante, para mí es importante. ¿A qué voy con esto? Que es irles enseñando qué es bueno y qué es malo. Como les decía, masticar y escupir. Hay cosas que son fáciles decir, esto es malo y esto es bueno. Pero llega el momento donde ellos se van a encontrar en la vida donde tienen que probar de todo y escupir lo que es malo. O sea, probar de todo no significa degustar la vida como tal. Me refiero que van a ir a un lugar donde va a haber un falso maestro que le va a estar enseñando en la escuela. No, mira, la vida es así. Él obviamente va a estar expuesto a eso. Lo va a digerir, pero va a escupir lo que no lo va a nutrir. ¿Y a qué voy? No sé si han visto esas famosas cartas de Pokémon. Yo le decía, oye, ¿tú crees que eso es bueno? Pero me lo regalaron y mira. Y yo no le dije, dame esto y tíralo a la basura. Es el diablo. No, eso no. Oye, piensa, ¿te gustan? Sí, papá, me gustan, ¿no? Y yo estaba platicando con el pequeño. Sí, papá, me gustan. Le digo, ¿pero le gusta a Dios? No, no le gusta a Dios. ¿Y qué vas a hacer entonces? O sea, la situación es llevarlos a qué, a que no los vamos a meter en una cúpula donde no van a ser intocables, pero que ellos disciernan, que de ellos mismos en su corazón tomen una decisión, pero por convicción personal. Y de esa misma manera, jóvenes, les quiero mencionar esta mañana, tú puedes casarte con quien quieras, pero el día de mañana no puedes decir, ¿sabes qué? Fue culpa de papá, o fue culpa de mamá, o fue culpa de ella. No, fue tu decisión. Y tú debes de ver que en un momento dado tienes que afrontar las consecuencias. Muchos de nosotros como padres
No la hicimos muy bien a lo mejor en una relación matrimonial y afrontamos las consecuencias. Y hay muchos que probablemente pues, no se han divorciado y se han vuelto a casar, pero no lo experimentes, no busques experimentar algo que al final no está en los planes de Dios. Mejor busca arreglar tu situación matrimonial, porque lo que Dios unió, el texto es bien claro, no lo separa el hombre. Pero pasó y entonces el adulterio y eso, vamos a verlo después. Pero te vas a dar cuenta que no hay nada en el matrimonio que la gracia de Dios no te dé la facultad para superarlo. No te dé la facultad. Si somos creyentes, ¿no? Ahora, si ya de plano dices, bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia. A lo mejor pasó, ya estoy divorciado y ahora ya mi vida ya. No, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza y vamos a estudiar todo esto, pero sí es una serie de enseñanzas que vamos a abordar para considerar una mala decisión que va a traer consecuencias, no meses, por toda la vida, toda la vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí con tus ojos cerrados. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos asista, que nos dé la gracia para limpiar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Si ha pasado en tu mente el divorciarte, si ha pasado en tu corazón el deseo de salir del núcleo familiar y huir. Deja que el Señor hable a tu corazón en esta mañana. El matrimonio es algo que Dios instituyó, Dios creó. Por lo tanto, se convierte en algo valioso a los ojos de Él. Y debe ser valioso también a nuestros ojos. Probablemente hayas ya dado el paso, te hayas divorciado. Hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo. Pero si probablemente haya sido una causa justificada bíblicamente, también hay esperanza. Probablemente estás joven ya en una edad donde buscas la novia. No te equivoques. Considera tus decisiones. Una mala decisión va a marcar toda una vida por delante. Mejor pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Si estoy en la edad correcta para hacerlo. Y en segundo lugar, pon a la persona correcta también, Señor. Aquella que va a ser mi compañera, mi compañero, que me va a ayudar, me va a levantar. Vamos a hacer una sola carne, un solo pensamiento, una unidad en valores, en ideas, en convicciones. Joven que me escuchas en esta mañana, ¿por qué no le dices ahí en tu corazón al Señor y oras por aquella persona que el Señor va a poner ahí al lado tuyo? ¿Cuántos de ustedes oran por su futura esposa? A lo mejor todavía es muy lejos, pero ve orando por eso, para que en el camino el Señor te dé la gracia y puedas esquivar a aquellas personas que no son correctas para ti. Señor, te rogamos por aquellos jóvenes que están aquí, que entendemos que todavía no tienen la edad, pero hay algunos que ya tienen edad para casarse. Que tú les pongas a la persona correcta, Señor. Que tú les pongas, Padre, a una persona que realmente le ayude, sea unidad, uno con él, con ella, y que ambos, Señor, te amen, ambos te busquen. Dales paz a su corazón, en que no se desesperen si creen que el tiempo se les está pasando. Dales, Señor, dales de tu gracia para que ellos puedan esperar pacientemente el momento oportuno, Señor.
Dales esa gracia para que ellos puedan adorarte y honrarte en su soltería. Aquellos que están casados en este lugar y que en esta mañana han escuchado tu palabra, Señor, dales la gracia para que ellos puedan vivir en unidad, en compañerismo, puedan darse el uno para el otro. Señor, si en esta mañana hay problemas entre ellos en su matrimonio, te ruego que tú hables a la vida de ellos, Señor, que sanes sus corazones, que sanes sus heridas, Señor. Dios mío, da de tu gracia sobre la vida de ellos. Da de tu gracia sobre la vida de ellos, Señor. Padre, bendice estos matrimonios que están aquí presentes. Que ellos puedan ver que esta institución que tú estableciste es de gran estima a tus ojos y lo podamos valorar también nosotros de esa manera, Señor. Que podamos entender que es una unidad, un compañerismo, donde te hemos entregado nuestro matrimonio, pero también donde nos entregamos y nos damos a la otra persona. Ayúdanos, Señor, a los que estamos casados, a hacer unidad, no solamente entre nosotros, sino también contigo, mi Dios. Bendice cada matrimonio aquí presente. Que reflejemos, Señor, el amor de Cristo. Que el mundo pueda ver a nuestro alrededor en nuestro matrimonio ese reflejo de tu amor que tienes por la iglesia y esa sujeción que tiene la iglesia hacia tu persona, Señor. Si hay algunos de los que están aquí que están divorciados, te ruego que tú tengas misericordia también de ellos como de nosotros, Señor. Que tú les pongas a aquellos que de alguna forma pues sufren, Señor, la soledad, la falta de compañía, que tú les des la persona indicada también, Señor. Que tú les proveas, Padre, de alguien que sea temeroso de ti, que te ame y que puedan ser una unidad y puedan ser, Señor, una sola carne, como dice la palabra. Guárdales, Señor, bendíceles. Aquellos que probablemente piensan que no tienen esperanza, porque han sido tan malos que de alguna forma han errado y que ya no hay nada para ellos de esperanza. Te ruego que tú les bendigas, Señor. Que tú obres en sus corazones y que ellos puedan ver en ti la gracia que perdona, la gracia que levanta, la gracia que restaura, y que tú les guardes, Señor, en sus corazones. Que sean fortalecidos, Señor, y que día a día, Señor, se refugien en ti. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te ruego por las familias que están aquí representadas. Te ruego por nuestros hijos, Señor, que tú les guardes. Señor, bendice cada familia, cada niño. Que tu gracia sea abundante en la vida de ellos, Señor. Guárdalos de toda contaminación del mundo. Guarda sus corazones, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu
Señor, queremos llenar tu trono de adoración, porque tú eres el único para nosotros.